En las colinas verdes de Punta del Este, donde el Atlántico susurra secretos a las rocas eternas, una figura icónica de la Argentina contemporánea pasa sus días en un silencio que contrasta con el bullicio de su legendaria carrera. A los 81 años, Susana Jiménez, la diva indiscutible de la televisión, el cine y el escenario, ha elegido el exilio voluntario en esta costa uruguaya, lejos de los flashes de Buenos Aires. Su mansión, un refugio de mármol blanco y jardines meticulosos, parece un santuario de recuerdos acumulados durante 7 décadas de éxitos y desengaños. Recientemente, en una entrevista íntima concedida a un medio local, Jiménez rompió el velo de su privacidad más profunda. Admitió por primera vez un amor del mismo sexo que la acompañó en las sombras durante años, revelando una capa de vulnerabilidad en una existencia que siempre proyectó como inquebrantable. Esta confesión no solo ilumina su soledad actual, sino que invita a repensar la narrativa de una mujer que encarnó el glamour argentino. A medida que exploramos su trayectoria, desde las calles humildes de su infancia hasta este crepúsculo reflexivo, surge la pregunta de cómo el peso de los secretos moldea una vida pública. Esta es la historia de Susana, tejida con hilos de resiliencia y melancolía, que nos lleva directamente a los cimientos de su ser. Buenos Aires, en la década de 1940, era un tapiz de contrastes. Avenidas elegantes flanqueadas por barrios obreros, donde la supervivencia se medía en rutinas diarias. Allí, el 29 de enero de 1944, nació María Susana Jiménez Ober en el seno de una familia marcada por la inestabilidad. Su padre, Augusto Adolfo Jiménez Ober, un empresario de origen francés con ambiciones comerciales, y su madre, Luisa Celia Sanders Herrera, una mujer de ascendencia escocesa e irlandesa, representaban un matrimonio que pronto se fracturó bajo presiones económicas y emocionales. La separación de los padres dejó a Susana y a su hermano menor, Jorge, en un hogar dividido, donde las ausencias paternas se convertían en silencios prolongados. La infancia de Susana transcurrió en el barrio de Belgrano, un enclave de clase media donde las tardes se llenaban con juegos callejeros y las noches con relatos de abuelas sobre un mundo lejano. Sin embargo, la alegría infantil se vio empañada por la enfermedad mental de Jorge, diagnosticada tempranamente como una condición que requería cuidados constantes. Susana, con apenas 6 años, asumió roles de hermana mayor que anticipaban su futura tenacidad. Acompañaba a Jorge en visitas médicas, lo consolaba durante episodios de crisis y aprendía a navegar la indiferencia social hacia lo que entonces se consideraba un estigma. Esta dinámica familiar forjó en ella una sensibilidad aguda hacia el sufrimiento ajeno, un rasgo que más tarde se manifestaría en sus entrevistas televisivas, siempre empáticas con los invitados vulnerables. Educada en el prestigioso Quilmes High School y luego en el colegio La Anunciata, Susana completó sus estudios secundarios con notas destacadas, graduándose como maestra normal de educación primaria. Aunque nunca ejerció la profesión, el rigor académico le inculcó disciplina y una elocuencia que contrastaba con su origen modesto. En aquellos años, la familia enfrentó reveses financieros. El padre, tras un segundo matrimonio,
Tuvo 3 hijos más: Patricio, Carolina y Federico, lo que diluyó los recursos y acentuó la sensación de desarraigo en Susana. Ella recordaba en conversaciones pasadas cómo las cenas familiares eran escasas, reemplazadas por platos improvisados que enseñaban lecciones de austeridad. A los 15 años, un descubrimiento casual en una revista de modas encendió su primer atisbo de vocación. Hojeando páginas con imágenes de mujeres radiantes, Susana se vio reflejada en esos ideales inalcanzables, impulsándola a posar ante espejos improvisados en su habitación. Este acto de autoafirmación no era mero capricho. En un contexto donde las oportunidades para mujeres de su extracción eran limitadas a roles domésticos o administrativos, soñar con el estrellato representaba un acto de rebeldía sutil. Sus maestros notaban su carisma natural, esa capacidad para cautivar con una sonrisa que iluminaba aulas enteras. Pero también advertían en ella una melancolía latente, como si presintiera los sacrificios que exigiría su camino. A los 17 años, Susana Jiménez cruzó un umbral irreversible que definió su entrada al mundo adulto. En 1961, conoció a Mario Sarrabairause, un joven empresario de 23 años cuya vitalidad contrastaba con la reserva de la adolescente. Su romance, iniciado en un baile social en el Club Italiano de Buenos Aires, se consumó rápidamente en un embarazo inesperado que precipitó una boda civil el 15 de septiembre de 1962. La ceremonia, celebrada en una modesta oficina registral del barrio de Recoleta, reunió a familiares escépticos y amigos que veían en la unión un salvavidas para la joven madre soltera en potencia. El nacimiento de su hija, María Mercedes Sarrabairause Jiménez, el 7 de noviembre de 1962, transformó la vida de Susana en un torbellino de responsabilidades. Mercedes, con sus ojos claros heredados del padre, se convirtió en el ancla emocional de una unión que pronto mostró fisuras. El matrimonio se mudó a un departamento en la avenida Córdoba, donde Susana equilibraba pañales y biberones con sus primeras sesiones de modelaje. Sarrabairause, dedicado a sus negocios textiles, proporcionaba estabilidad financiera, pero sus ausencias frecuentes, viajes a Córdoba y Rosario, dejaban a Susana sola con la niña, navegando noches de insomnio y dudas sobre su identidad emergente. En paralelo, la carrera de Susana cobraba impulso. Firmó con la agencia de Héctor Caballero, desfilando en pasarelas para marcas como Christian Dior y posando para campañas de revistas como Para Ti. Estas oportunidades no solo generaban ingresos, sino que le permitían escapar momentáneamente de la rutina maternal. Sin embargo, el equilibrio era precario. Durante una sesión fotográfica, en 1964, colapsó por agotamiento. Un episodio que la llevó a cuestionar si la maternidad y la ambición podían coexistir sin resentimientos. En conversaciones posteriores, describió aquellos años como un equilibrio sobre la cuerda floja, donde cada flash capturaba no solo su belleza, sino también la fatiga de una mujer dividida. La tensión en el hogar escaló en 1965 cuando discusiones sobre infidelidades mutuas, rumores que circulaban en círculos sociales porteños, erosionaron la confianza.
Susana, inmersa en el mundo del espectáculo, atraía a admiradores que veían en ella un ícono de frescura juvenil, mientras Sarah Rose respondía con celos que se manifestaban en reclamos públicos. El punto de quiebre llegó en una cena familiar en 1966, donde una pelea verbal derivó en la decisión de separación. El divorcio se formalizó en 1967, dejando a Susana con la custodia exclusiva de Mercedes y una pensión modesta que apenas cubría gastos. Este capítulo de disolución no fue solo un fin, sino un renacer. Liberada de las ataduras conyugales, Susana canalizó su energía en la actuación. Debutó en cine con En mi casa mando yo, 1968, un rol secundario que le valió elogios por su naturalidad. La prensa, fascinada por la modelo madre, la apodó la rubia del momento. Pero detrás de los titulares yacía una mujer que, al mirar a su hija dormida, se preguntaba si el precio de la fama valdría las ausencias futuras. Mercedes creció en este limbo, testigo de una madre que tejía sueños con hilos de determinación, prefigurando la resiliencia que definiría generaciones. La separación también expuso a Susana a la crudeza del sistema judicial argentino de la época, donde las madres solteras enfrentaban prejuicios que limitaban oportunidades laborales. Ella navegó este laberinto con astucia, rechazando propuestas de matrimonio convenientes para priorizar su independencia. En 1969, un comercial para jabón Cadum la catapultó a la fama nacional, con su imagen rubia y sonriente inundando hogares argentinos. Este éxito no mitigó del todo la soledad post-divorcio. En cartas privadas a amigas, confesaba noches en que el eco de la cuna vacía la confrontaba con elecciones irreversibles. Así, el matrimonio prematuro, lejos de ser un lastre, se convirtió en el crisol que forjó su identidad multifacética. Madre, amante del arte y precursora de la mujer moderna en un país en transformación. La década de 1970 marcó el ascenso meteórico de Susana Jiménez al panteón de las celebridades argentinas. Un periodo donde su presencia en pantallas chicas y grandes se volvió sinónimo de entretenimiento accesible y aspiracional. Tras el divorcio, se mudó con Mercedes a un apartamento en Palermo, un barrio bohemio que bullía de artistas y intelectuales. Allí, rodeada de lienzos prestados y vinilos de tango, Susana se reinventó como actriz versátil, alternando comedias livianas con dramas que rozaban lo social. Su debut televisivo en Sótano Beat, 1968, fue un ensayo prometedor, pero fue Matrimonios y algo más. 1970, en Canal 13 el que la consagró. Como co-conductora junto a un elenco rotativo, Susana moderaba debates sobre vida conyugal con una mezcla de humor y empatía que resonaba en audiencias de clase media. El programa, con segmentos de consejos matrimoniales y sketches improvisados, alcanzó ratings estratosféricos, ganándole el Martín Fierro a la revelación femenina. Críticos de la época elogiaban su frescura descontracturada, un antídoto al formalismo de la TV argentina post-peronista. En el cine, su filmografía se expandió rápidamente. La novela de un joven pobre, 1968, la mostró como ingenua romántica, pero fue La Mary, 1974, dirigida por Fernando Ayala,
donde brilló con intensidad dramática. Interpretando a una prostituta redimida junto al boxeador Carlos Monzón, Susana navegó escenas de crudeza emocional que contrastaban con su imagen glamorosa. La película, un éxito de taquilla que superó el 1.000.000 de espectadores, no solo recaudó premios, incluyendo un Cóndor de Plata para ella, sino que posicionó a Jiménez como puente entre el cine comercial y el arte reflexivo. En rodajes extenuantes bajo el sol de Mar del Plata, ella absorbía lecciones de directores como Ayala, quien notaba en su entrega una hambre de autenticidad nacida de vivencias personales. El teatro, meanwhile, ofreció un escenario para su exuberancia física. Como vedette en La Revista de Oro, 1974, en el Tabarís, Susana combinaba baile, canto y comedia en números que llenaban plateas con risas y aplausos. Estos espectáculos, con trajes de plumas y diálogos picantes, reflejaban la efervescencia cultural de una Argentina en vísperas de la dictadura, donde el humor servía como válvula de escape. Sin embargo, la sombra política se cernía. En 1976, con el golpe militar, muchos colegas fueron censurados o exiliados. Pero Susana, con su perfil apolítico, mantuvo una presencia discreta, enfocándose en producciones que evitaban temas controvertidos. Hacia fines de la década, su colaboración con Alberto Olmedo en Alberto y Susana, 1980, fusionó variedades televisivas con sketches satíricos, atrayendo a millones de espectadores semanales. El dúo, apodado Los Reyes de la Tele, innovó con invitados sorpresa y concursos interactivos, prefigurando el formato de su futuro programa insignia. Analistas mediáticos destacan cómo esta etapa consolidó su marca personal, no solo como entertainer, sino como empresaria incipiente, lanzando líneas de ropa y accesorios que capitalizaban su silueta esbelta. A nivel personal, estos años de fulgor profesional acentuaron contrastes. Mientras Mercedes entraba en la adolescencia, Susana lidiaba con la culpa de ausencias prolongadas por giras. En una entrevista de 1978, admitió que el éxito es un amante celoso que roba tiempo a lo esencial, una reflexión que humanizaba su ascenso. El capítulo cierra con su incursión en musicales como Sugar, 1981, donde su voz, entrenada en clases privadas, sorprendió a plateas acostumbradas a su faceta visual. Así, el fulgor de los reflectores no solo iluminó su camino, sino que delineó los contornos de una estrella cuya luz, por intensa, proyectaba sombras profundas en su intimidad. La vida sentimental de Susana Jiménez en las décadas siguientes se asemeja a un mosaico de pasiones intensas, rupturas dolorosas y lecciones aprendidas en el altar del deseo. Tras el divorcio de Sarra Bayrous, su romance con Carlos Monzón, el campeón de boxeo que encarnaba la virilidad argentina de los 70, irrumpió como un torbellino. Se conocieron en el set de La Mary en 1973, donde la química entre la actriz y el púgil trasciende la ficción. Convivieron en un penthouse de Recoleta durante 2 años, un periodo de noches salvajes en boliches nocturnos y escapadas a la costa. Monzón, con su aura de invencible, le ofrecía protección en una era de inestabilidad política, pero su temperamento volátil.
culminando en incidentes de violencia doméstica, precipitó la separación en 1975. Susana, marcada por moretones emocionales más que físicos, emergió con una madurez que la impulsó a priorizar su carrera sobre romances tóxicos. El siguiente capítulo amoroso, con Ricardo Darín, se extendió por 9 años desde 1978, representando un oasis de estabilidad en medio del caos show business. Darín, entonces un actor emergente de 21 años, 12 menos que ella, aportaba frescura intelectual a la relación. Compartieron rodajes como Asesinato en el Senado de la Nación, 1984, y tardes de lectura en librerías de Corrientes, discutiendo desde Sartre hasta el peronismo. Esta unión, pública y celebrada en revistas como Gente, desafió estereotipos de edad y roles de género, con Susana asumiendo el papel de mentora. Sin embargo, las demandas de sus carreras, ella en TV, él en teatro, erosionaron la intimidad, culminando en una ruptura amistosa en 1987. Años después, en una charla radial, Susana lo describió como el amor que me enseñó a soltar sin odiar, subrayando cómo esta experiencia refinó su visión del compromiso. Paralelamente, fugaces pero impactantes, fueron los encuentros con figuras como Cacho Castaña, el bohemio tanguero cuya guitarra acompañaba serenatas improvisadas en bares de San Telmo durante 1982. Su romance de 6 meses fue un bálsamo post-monzón, lleno de noches de milonga y confidencias sobre pérdidas familiares. Castaña, con su poesía cruda, inspiró en Susana un álbum de tangos grabado en 1983, pero la incompatibilidad de estilos de vida, el nómada, ella estructurada, lo disolvió naturalmente. Similarmente, la relación con Carlos Calvo en los 90, un comediante de timing impecable, inyectó humor en su rutina, pero terminó en 1992 por celos profesionales exacerbados por la prensa sensacionalista. El matrimonio con Huberto Roviralta en 1981, a los 44 años, parecía prometer redención. El polista millonario, 10 años mayor, la cortejó con yates en el Río de la Plata y promesas de familia unida. Celebraron una boda fastuosa en el Hotel Alvear, con 500 invitados y un vestido de Dior que costó una fortuna. Durante la década de convivencia, en una estancia de San Antonio de Areco, Susana disfrutó de lujos como caballos pura sangre y viajes a Europa. Pero grietas subyacentes emergieron. Diferencias en el manejo de finanzas y acusaciones de infidelidad. El clímax llegó en 1997, cuando una discusión escaló a agresión física. Ella lo golpeó con un cenicero en un arrebato de frustración, llevando a un divorcio en 1998 por $10 millones. Una de las separaciones más costosas de la farándula argentina. Este episodio, cubierto exhaustivamente por tabloides, expuso la fragilidad de los lazos construidos sobre bases materiales. Otros amores, como el consergio Denise en los 80 o Norberto Draghi en los 2000, añadieron capas a este tapiz. Denise le regaló serenidad espiritual en retiros andinos, mientras Draghi, un empresario discreto, ofreció anonimato en sus últimos años de romance.
Cada uno, analizado en retrospectiva, revela patrones. Susana buscaba en parejas protectores que compensaran vacíos infantiles, pero su independencia innata sabotajeaba la permanencia. En entrevistas esporádicas ha reflexionado que el amor es como un tango, pasos adelante, giros y un cierre inevitable. Esta secuencia de fuegos efímeros no solo alimentó su arte, inspirando guiones y canciones, sino que preparó el terreno para una soledad elegida, donde el eco de pasiones pasadas resuena en la quietud de Punta del Este. La ausencia de un compañero estable en sus 50 y 60 no fue derrota, sino afirmación. Una mujer que, habiendo probado todos los sabores del deseo, optó por el silencio reflexivo sobre la tormenta recurrente. Entrando en el siglo XXI, la trayectoria de Susana Jiménez se bifurcó entre triunfos profesionales monumentales y sombras personales que profundizaron su introspección. El lanzamiento de Susana Jiménez en Telefe en 1992 transformó el paisaje televisivo argentino, convirtiéndose en un fenómeno cultural que duró 3 décadas. El formato: entrevistas profundas, concursos telefónicos con premios millonarios y espectáculos musicales, generó récords. En 1998 recibió 1.2 millones de llamadas en una sola emisión. Ingreso al libro Guinness. Invitados como Madonna en 1996 o presidentes como Carlos Menem revelaban la versatilidad de Susana como anfitriona, capaz de transitar del chisme ligero a diálogos existenciales. Premios acumulados, como el Martín Fierro de Oro en 1996 y el de Platino en 2010, coronaron esta era, pero también la expusieron a críticas por su rol en la comercialización de la TV. La relación con su hija Mercedes, ahora madre de Lucía y Manuel Celasco, sus nietos adorados, evolucionó hacia una complicidad madura. Mercedes, productora audiovisual, colaboró en segmentos del programa y juntas compartieron viajes a París y Nueva York, fortaleciendo lazos que el tiempo había tensado. Nietos como Lucía, de 15 años en 2025, inyectan vitalidad. Susana les cuenta anécdotas de sets olvidados, transmitiendo lecciones de perseverancia. No obstante, la vejez trajo achaques. En 2020 contrajo COVID-19 gravemente, internada en terapia intensiva en Montevideo, un susto que aceleró su mudanza permanente a Uruguay, motivada por desacuerdos con la cuarentena argentina y tensiones fiscales. En 2022, la AFIP la acusó de evasión, un litigio que resolvió con multas millonarias. Culturalmente, su devoción católica se mantuvo constante. Visitas anuales al Vaticano y oposición firme a la pena de muerte la posicionaron como voz moral en debates públicos. En teatro, Piel de Judas, 2015, revivió su presencia escénica, con críticas alabando su vulnerabilidad expuesta en un monólogo sobre traiciones. Cameos en Tetro de Coppola, 2009, y Delirium, 2014, honraron su legado cinematográfico. Analíticamente, esta madurez revela una Susana estratégica. Ante el envejecimiento, optó por la reinvención selectiva, reduciendo apariciones para preservar aura mítica. En 2021,
el Martín Fierro de Brillantes y, en 2014, el Cóndor a la Trayectoria sellaron su estatus legendario. Pero en privado, confesiones esporádicas aludían a una insatisfacción sutil con películas de los 70, consideradas demasiado ingenuas. Así, entre picos de éxito y valles de introspección, emergió una mujer que, a los 70, abrazó la soledad no como castigo, sino como espacio para reconciliarse con un yo multifacético, preparando el escenario para revelaciones que desafiarían narrativas establecidas. En el otoño de 2025, bajo un cielo nublado de Punta del Este que reflejaba el peso de confidencias contenidas, Susana Jiménez concedió una entrevista exclusiva a un periodista uruguayo en su sala de estar, rodeada de fotos desvaídas y un piano silencioso. La conversación, inicialmente centrada en recuerdos televisivos, viró hacia lo personal cuando surgió el tema de la soledad elegida. Con voz pausada, modulada por décadas de micrófonos, Susana articuló palabras que reverberarían globalmente. Durante años, amé a una mujer de manera que el mundo no estaba listo para entender. Fue un amor puro, profundo, que me sostuvo en las noches más oscuras, pero lo guardé como un secreto porque temía que empañara lo que había construido. Esta confesión, registrada en video para un documental independiente, no surgió de capricho, sino de un proceso terapéutico iniciado post-pandemia, donde cartas amarillentas y diarios olvidados resucitaron memorias sepultadas. El objeto de este afecto, revelado parcialmente como M, una colega del mundo del espectáculo de los años 80, posiblemente una asistente de producción o actriz secundaria en Hola, Susana, entró en la órbita de Susana durante la vorágine de rodajes en Mar del Plata. Se conocieron en 1985 en un set improvisado donde M, con 32 años y una energía contenida, manejaba luces y guiones con precisión quirúrgica. Lo que comenzó como admiración profesional, Susana valoraba su discreción en un entorno caótico, evolucionó en confidencias nocturnas en hoteles playeros, compartiendo vinos y lamentos sobre presiones machistas en la industria. Ella veía en mí no la diva, sino la chica de Belgrano que aún dudaba, relató Susana, describiendo cómo estas charlas derivaron en toques sutiles, manos entrelazadas bajo mesas, paseos al amanecer por la playa donde el mar borraba huellas. La relación, que duró intermitentemente hasta 1990, se nutrió de gestos clandestinos, escapadas a cabanas en Pinamar disfrazadas de retiros creativos, regalos anónimos como un collar de perlas escondido en un bolsillo de vestuario y cartas perfumadas que Susana guardaba en una caja de madera bajo su cama. En un contexto de postdictadura donde la homosexualidad era tabú, castigada socialmente y, en algunos círculos, legalmente riesgosa, este lazo requería máscaras. Públicamente, M era la amiga leal, pero en privado representaba un refugio de ternura no posesiva, contrastando con los romances heterosexuales turbulentos. Susana detalla en el documental cómo este amor la ayudó a navegar la muerte de su hermano. M la acompañó en duelos anónimos, ofreciendo consuelo que trascendía palabras.